buenos días para todos, Dios me los bendiga. Es motivo de mucha alegría para mí estar aquí con ustedes, compartiendo con los pastores que el Señor les ha dado, que conozco desde hace ya varios años atrás, y son una bendición para nuestras vidas. Su pastor ha estado predicando allá también en Cali, en nuestra congregación, y bueno, nos goza siempre todas estas cosas, porque a pesar de que somos diferentes congregaciones, siempre somos una sola iglesia en Cristo, y nos une el amor de Dios y ese vínculo que Dios ha colocado en nosotros, y esa confianza de saber que en diferentes lugares del mundo Dios tiene personas que aman a Jesucristo apasionadamente y quieren compartir su enseñanza. Así que pues para mí es motivo de mucha alegría visitarles. Tengo 32 años de convertido a Cristo. Era un ateo y me presentaba como ateo, y cuando mi esposa conoció primero de Cristo hace 32 años, ella empezó a hablarme a mí de Jesús, y yo me burlaba de ella, yo me enojaba con ella, teníamos discusiones así de carácter filosófico y ese poco de cosas. Pero finalmente, como dice el profeta, el Señor sedujo mi corazón, me hizo entender que yo estaba equivocado y que necesitaba de Jesús, que necesitaba recibir a Cristo en mi corazón. Y hace 30 años, este año cumplo 30 años de servirle al Señor como pastor, por la gracia de Dios y por la misericordia del Señor, con mi esposa, con mis hijos que nos acompañan en el ministerio también. Y bueno, es placentero estar aquí. Tenemos 3 hijos. El mayor, que tiene 24 años, y después vinieron unos mellizos, que son niño y niña, una parejita, y bueno, son motivo de mucha alegría para nosotros, nuestros hijos, y saber que Dios nos ha premiado con ellos. Así que pues les bendigo, y anhelo que el Espíritu Santo de Dios haga en este momento conforme a su soberana voluntad. Me gusta mucho un versículo que está en Esdras capítulo 7, versículo 10, que dice allí la palabra que Esdras, un siervo de Dios, había preparado su corazón para inquirir en la ley de Dios, es decir, para investigar, para meditar en la palabra de Dios, para obedecer la palabra de Dios, y en tercer lugar, para enseñar la palabra de Dios. Son actitudes supremamente importantes hacia la palabra. Tener el corazón dispuesto, porque necesitamos, en lo que corresponde a nosotros, disponer el corazón, disponer nuestro corazón para que la palabra pueda llegar a nuestro corazón, y decidir 3 cosas. Yo quiero meditar la palabra, investigar la palabra, relacionar la palabra. Quiero también obedecer la palabra debe ser obedecida, y en tercer lugar, la palabra debe ser enseñada. Así que me gustaría que usted le dijera al que está a su lado: mira, prepara tu corazón para que hoy investiguemos en la palabra, para que hoy obedezcamos la palabra, y para que hoy podamos enseñar la palabra. Me gustó muchísimo la dinámica que tienen los pastores de poder compartir un versículo de la palabra, porque eso es lo que nosotros debemos hacer permanentemente. Y bueno, el Señor me ha dado una palabra que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, por favor, para que entremos allí en materia. Evangelio según San Juan, capítulo 15. He llamado a esta enseñanza permanece, ¿cierto? Permanece. Necesitamos permanecer en el Señor. Y dice allí, Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 7. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 7. Dice allí la palabra: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que os queréis
y os será hecho amén. Es muy importante permanecer. Jesús usa siempre ejemplos muy prácticos, ejemplos muy al alcance de todos. Y aquí Jesús está hablando de la vid y de los pámpanos, ¿cierto? La vid, la mata de uva, y los pámpanos, que son las ramitas. Y Jesús coloca ese ejemplo para decir que ustedes y yo somos como pámpanos y que debemos estar pegados a la mata de la vid, ¿cierto? Yo soy de un pueblito muy hermoso que conoce allá mi hermano y las cuñadas de mi hermano, que se llama el Cerrito Valle. Y en el Cerrito hay algunos cultivos de vid, ¿cierto? De uvas. Y cuando estaba niño allá en Cerrito, pues allí atrás de la casa había un cultivo de uvas muy grande. No sé si te acuerdas, James, allá que lo tenían supremamente custodiado y eso lo habían cercado con unas cercas altas de latas para que nadie se entrara allá a sacarse las uvas, porque pues, ustedes saben, las uvas son muy apetecidas y los amigos de lo ajeno pues querían ir a cosechar donde no habían sembrado. Entonces había que guardar muy bien las uvas. Y entonces conozco bien las matas de uva y cómo las cultivan allí, les ponen unos alambrados así para que sus ramas vayan creciendo en ese alambrado y se den allí los racimos, porque como los racimos son tan grandes y la mata de uva están como ramitas tan débiles, entonces las uvas empiezan, a esos racimos grandes empiezan a tirar las ramitas hacia abajo, los pámpanos, y entonces las uvas empezarían a arrastrarse en el suelo. Por eso colocan como una enramada así de puros alambres, y esa matica tiene unas ramitas especiales, así que van como espirales y ellas se enredan en cualquier cosa que ven allí, y entonces se van enredando en los alambres, y ahí uno ve los cultivos de las uvas, que están todos los ramos a la misma altura, los ramilletes de uvas se van creciendo allí cuando están grandes hasta que se ponen bien así color uva y se pueden cosechar. Y el Señor está usando ese ejemplo de la mata de uva para decir que nosotros somos una rama, que Él es la planta principal, es Jesús, pero que usted y yo somos como una ramita, como un pámpano que debe estar siempre pegado a esa vid, porque dice el Señor allí que si nos apartamos de ese tronco que es Jesús, entonces nosotros no vamos a poder hacer nada, ¿cierto? Y es muy importante entonces para nosotros entender lo que es la permanencia. Ahora un hermano le dio un versículo de permanencia. La pastora estaba hablando ahora de permanencia, y es muy importante para la vida de todo hijo de Dios permanecer. Permanecer. Porque hay muchas cosas en este mundo que quieren sacarnos. Hay muchas cosas del mundo que quieren, como una rama, desgajarnos, así, arrancarnos abruptamente. Y usted y yo sabemos que una rama que es arrancada, lentamente se va a secar y ya no va a producir ningún fruto. Entonces lo que Dios anhela es que usted y yo podamos permanecer en Él, que es la vid, que usted y yo podamos permanecer en el Señor. Ahora, quisiera compartir 4 aspectos importantes que veo aquí en la palabra, porque permanecer, digamos, en el original, básicamente lo que significa es quedarse. Es decir, yo me quedo con el Señor. Yo me quedo con el Señor. Como Dios quiere que tú te quedes allí en tu hogar, como Dios quiere que tú te quedes allí en tu lugar donde Dios te ha llamado a congregarte. Dios quiere que tú te quedes aquí. Si Dios te ha traído aquí es porque Dios quiere que tú te quedes aquí, buscando siempre de Dios y en comunión con todos los otros hermanos que se congregan para que juntos podamos hacer la tarea del Señor. Entonces, en primer lugar, ¿cómo permanecemos? Hay 4 aspectos que son muy importantes para uno permanecer en lo que Dios quiere, en lo que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. En primer lugar, Dios quiere que tú y yo tengamos una identidad permanente. La identidad es algo supremamente importante. Tener una identidad es supremamente importante. Y la identidad es algo que tiene que ver con una esencia. Identidad es esencia. Y la esencia nuestra, la esencia que Dios nos ha dado, es algo que tiene que permanecer.
hay que permanecer en la identidad que Dios nos da, en esa esencia que Él nos da. Porque hoy en día la identidad, por ejemplo, se relaciona mucho por ejemplo, con el peinado. Entonces, no, yo soy muy auténtico, yo soy muy original, entonces, bueno, nos pintamos el pelo, bueno, ya hoy se lo pintan de todo color, rojo, verde, azul, de lo que sea, y la gente cree que porque tiene el pelo así ya es como muy auténtico. O la gente se viste de determinada manera y dice, no, yo soy muy auténtico porque es que yo, no sé, he visto todo de negro, o visto todo de blanco, o me pongo todos los colores al mismo tiempo, ¿cierto? O sea, a veces creemos que la identidad son esas cosas externas, pero la identidad realmente es algo interno, es una esencia. Y en la identidad tenemos que entender que una cosa es el ser y otra cosa es el hacer. Y muchas veces nosotros confundimos el ser con el hacer, ¿cierto? A veces nos preguntan, ¿usted qué es? Soy pastor. Pero eso es lo que yo hago. Pero hay una esencia que es diferente. ¿Por qué? Porque el hacer tú lo puedes dejar, pero la esencia no. Tú puedes dejar de hacer cosas, pero la esencia no se pierde. Yo podría, no sé, si yo tengo alguna profesión, yo podría dejar mi profesión. O sea, dejé de hacer eso. Pero mi ser es algo que no puedo dejar nunca, dejar atrás. Entonces, lo más importante de nuestra identidad es que somos hijos de Dios. Es lo más importante de nuestra identidad, es que soy un hijo de Dios. Amén. Y la Biblia dice allí, Jesucristo dijo, yo soy la vid. Porque también Jesús está hablando de ¿qué? De su esencia. Yo soy la vid. Recuerde que Jesús dijo varios yo soy. Yo soy la vid, yo soy la puerta. ¿Qué más dijo? Yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta estrecha. O sea, Jesús habló de una esencia, porque Jesús siempre es eso y siempre lo va a hacer. No vamos a decir, no, Jesús ya no es el pan de vida. No, jamás vamos a decir eso. Siempre va a ser el pan de vida. Nunca vamos a dejar de decir, no, Jesús ya no es el camino. No, Jesús siempre va a ser el camino, porque es la esencia. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es espíritu. O sea, es una esencia. Dios siempre ha sido espíritu, Dios es espíritu y Dios siempre va a ser espíritu por la eternidad. ¿Por qué? Porque es su esencia. La identidad tiene que ver con esencia. ¿Y cuál es tu esencia? Que eres hijo de Dios. O sea, tú no puedes dejar de ser hijo de Dios jamás. Tú no puedes decir, yo soy hijo de Dios en el templo aquí, y cuando salga del templo ya me transformo y no soy hijo de Dios. Sino que tenemos que guardar nuestra esencia. Y recuerda que la Biblia habla de hijos de Dios por creación y hijos de Dios por adopción. Entonces, por creación, todos los seres humanos somos hijos de Dios. Todos, absolutamente todos. Pero hijos de Dios por adopción es lo que el Señor quiere que seamos. Es decir, hemos sido adoptados por el Padre Celestial a través de la obra de Jesús. Es decir, cuando tú aceptas a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador, entonces pasas a ser hijo de Dios, pero por adopción. Ahora, hay que tener claro esto, ¿por qué? Porque la gente siempre dice, no, todos vamos para el cielo. Todos somos hijos de Dios. Todos vamos para el cielo. Pero la Biblia enseña que sí, que todos somos hijos de Dios, pero al cielo solo van los hijos de Dios por adopción. Entonces hay que tener cuidado con eso. Porque no todos, la Biblia no dice que todos vamos para el cielo. La Biblia dice que van para el cielo solamente los hijos de Dios por adopción, los que han aceptado a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Y eso tiene que ver con el nuevo nacimiento espiritual.
Porque la esencia de nosotros llega plenamente a nuestra vida cuando usted y yo nacemos de nuevo espiritualmente, como dice la palabra en Juan capítulo 3. Recuerda, Juan capítulo 3 es un capítulo que todo cristiano tiene que leer, tiene que, como dice Esdras, Juan capítulo 3 hay que inquirirlo, pero así a lo profundo hay que escarbarle a Juan capítulo 3. Hay que inquirirlo, hay que meditarlo profundamente, hay que obedecerlo, es decir, tengo que decirle al Señor un día en mi vida: Señor, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero la vida del Espíritu sobre mí. Y esa es una decisión personal, o sea, nadie lo puede hacer por nosotros. Entonces hay que obedecer esa palabra de nacer de nuevo, y todos tenemos que nacer de nuevo, pero ¿cómo lo hacemos? Obedeciendo la palabra de Dios y reconociendo un día que somos pecadores, ¿cierto? Hace 32 años yo tuve que reconocer que era un pecador y que tenía el pecado más terrible para Dios, que es la incredulidad. La incredulidad. Yo era ateo y me creía buena gente. Yo decía, pues yo no mato, yo no robo, yo no estoy haciendo cosas así como aparentemente tan malas, pero el Señor me mostró, tienes el peor pecado, que es la incredulidad, no creer en el Señor. Y tuve que decirle: Señor, perdona mis pecados, y muchos otros pecados que tuve que pedirle perdón al Señor, decirle: perdóname esto, perdóname lo otro. ¿Has mentido alguna vez, Camilo? Sí, perdóname, Señor. ¿O has cogido algo que no te correspondía alguna vez? Sí, Señor. Así fuera el lápiz o el borrador del compañerito en el colegio y me lo bajé, pues bueno, problemas con Dios ya, ¿cierto? Si le saqué el billete de la billetera a mi papá y no se dio cuenta, pero el Señor se dio cuenta, problemas con Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede irle perdón a Dios? Porque mi papá y mi mamá tenían una miscelánea y pues ahí había plata todo el tiempo en la caja. Hasta que yo llegaba y: Señor, qué pena, qué vergüenza. Tuve que pedirle perdón un día a mis papás por eso. Porque por eso dice la Biblia que todos somos pecadores. Porque por más bueno que nos creamos, siempre hemos hecho algo equivocado. Tal vez no así como que nos parezca tan gigante, un pecado escandaloso, pero hemos hecho muchas cosas. Y por eso el nuevo nacimiento tiene que ver con eso que empieza a darte la esencia. Porque básicamente Dios nos creó espiritual mi cuerpo. Cuando el hombre pecó en el huerto, el Señor le había dicho que si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriría. Pero no moriría físicamente. Porque usted lee en Génesis que Adán y Eva comieron del árbol, ¿cierto? Pero no murieron físicamente, porque la Biblia dice que después tuvieron muchos hijos y eso. O sea, no murieron. Dios no se refería a una muerte natural, sino que se refería a una muerte espiritual. Entonces los hombres nacemos funcionando con alma y cuerpo. Nacemos funcionando con alma, que básicamente son los pensamientos, las emociones y la voluntad, la capacidad de tomar decisiones. Entonces nosotros vivimos aquí en la tierra sin Cristo, funcionando solo con alma y cuerpo. Y nuestro espíritu está como muerto. Por eso es el nuevo nacimiento espiritual que habla Juan capítulo 3. Por eso Nicodemo, a pesar de que era un hombre religioso, el Señor no le dice: Nicodemo, eres religioso, muy bien, vas para el cielo. Sino que el Señor Jesús, cuando habla ahí en Juan 3 a Nicodemo, le dice: de cierto te digo. Dos cosas importantísimas: si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos. Es decir, no vamos a entender nada. Los milagros nos pasan al frente y no los vemos. Y en segundo lugar le dice Jesús a Nicodemo, le dice: de cierto te digo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no podrás entrar en el reino de los cielos. Porque el nuevo nacimiento es lo que nos da la vida de Dios, la vida del Espíritu, es lo que nos devuelve el hecho de volver a ser seres tripartitas, espiritual, mi cuerpo. Cuando tú naces de nuevo, como dice Juan capítulo 3, otra vez tu vida está completa, espiritual, mi cuerpo, y eres hijo de Dios por adopción en Cristo Jesús, y el día que fallezcamos vamos para el reino de los cielos, seguramente. O si Cristo vuelve antes por su iglesia, como Él lo ha anunciado, pues nos iremos con el Señor. Como dice, seremos arrebatados en las nubes y estaremos por el Señor por la
eternidad. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Amén, ¿cierto? Le damos gracias a Dios por eso. Ahora, esa identidad nuestra que tiene que ver con el permanecer. Cuando hablamos de permanecer, podemos hablar, por ejemplo, de permanecer en el mismo lugar. Dios tiene un lugar para uno. Dios tiene un lugar siempre para uno. Dios tiene un lugar para vivir. Dios tiene un lugar para trabajar o para estudiar. Dios tiene un lugar para congregarnos. Dios siempre tiene unos lugares específicos para uno. Todos los lugares no son buenos para uno. Dios siempre tiene un lugar. Dios siempre tiene un lugar donde te va a bendecir, donde va a manifestar su gloria. Por eso uno tiene que orar para decirle, Señor, ¿en qué lugar me quieres colocar? Dios también, permanecer tiene que ver con permanecer en el tiempo, ¿cierto? Permanecer en el tiempo. Entonces, por ejemplo, los que somos casados, a mí me llegó todo así como en moñona. Yo conocí a Cristo, me casé, todo eso llegó en el mismo tiempo y voy a cumplir también 30 años de casado ahora en diciembre próximo, si Dios quiere. Entonces, permanecer también tiene que ver con permanecer en el tiempo. Cuando usted dice, me tocaba hacer esto y he estado haciéndolo por años. Cuando usted, por ejemplo, dice, he hecho esto bueno y lo he hecho por años. Hay gente que dice, por ejemplo, en fin de año he ayudado gente que no tenía recursos y siempre cada año lo he hecho. Y allá en Cali hay una hermana que le hizo una promesa al Señor que si la sanaba de cáncer, ella iba a ayudar a niños pobres. Y Dios la sanó de cáncer. Dios hizo un milagro en su vida. Y ella cada año recoge muchos regalos y comidas para niños por allá de veredas muy pobres, y ella se va a llevarle todo eso a los niños. Y entonces ella lo ha hecho 1 año, 2 años, 10 años, 15 años, lleva muchos años haciendo eso. Entonces uno dice, ella ha permanecido en esa promesa. Entonces, permanecer también tiene que ver en el tiempo. Cuando usted dice, yo he sido un trabajador honesto en mi empresa, llevo 5 años, 10 años en mi empresa y siempre he sido honesto. Entonces se dice, esa persona ha permanecido en honestidad y es parte de su identidad. Y también permanecer tiene que ver con permanecer en los principios. Usted y yo tenemos que elegir con cuáles principios vamos a vivir en la vida. Cada uno de nosotros tiene que elegir en qué principios va a permanecer. Usted y yo, como dice la Biblia, pues tenemos que decir, por ejemplo, voy a permanecer diciendo siempre la verdad. Entonces, tenemos que permanecer en eso y no podemos decir, de vez en cuando digo una mentira. No, porque la idea es permanecer, es decir, siempre, siempre, siempre estar en la verdad. O si usted dice, voy a orar todos los días, que es parte de lo que tenemos que hacer. Entonces usted tiene que decir, bueno, yo voy a ser un hombre de oración o una mujer de oración y yo voy a permanecer todos los días, voy a sacar un rato para orar a Dios. Y eso es permanecer en los principios. Entonces, puedo permanecer en el lugar, puedo permanecer en el tiempo, puedo permanecer en los principios, y el Señor quiere que mantengamos esa esencia. Cuando la palabra de Dios habla de nuestro Dios eterno, cuando Moisés estaba hablando con Dios y Moisés no quería hacer lo que Dios le estaba mandando a hacer, dice, pero es que yo voy a ir y si me preguntan quién me envió, ¿quién les voy a decir que me envió? Y Dios le dice, diles que yo soy el que soy, diles que yo soy te ha enviado, ¿cierto? Porque ese yo soy está hablando de que Dios es, o sea, está hablando de su esencia. Lo más, digamos, desde esa perspectiva, lo más importante de Dios es que Dios es. Es decir, Dios es. Todo lo que nosotros nos podemos imaginar como realidad, tenemos que decir es que Dios es, o sea, Dios existe, es lo más cierto. Es lo más cierto de todo lo que pueda ser más cierto. Si yo tengo como por cierto este púlpito porque lo puedo tocar y yo digo, existe porque lo puedo tocar, pues infinitamente más Dios es real porque Dios es.
¿cierto? Y eso está en una forma que es eterna, ¿cierto? O sea, no es que Dios fue, ni es que Dios será, dice que Dios es. O sea, Dios es por toda la eternidad. Entonces, necesitamos en primer lugar permanecer en nuestra identidad, de hijos de Dios. Donde tú y yo vayamos, tiene que notarse que somos hijos de Dios. Amén. Así es. Esa es nuestra identidad. Y cuando nosotros nos identificamos, tenemos la huella digital. Mire su huella digital. ¿Se ha detallado su huella digital? ¿Cuántas curvas tiene? ¿Cuántas cosas tiene? Unos encuentran ahí muñequitos y vainas allí en la huella digital, ¿cierto? Pero lo importante de la huella digital es que allí está reflejada un rasgo característico de nuestra identidad. Nadie tiene la huella que tú tienes, solo la tienes tú. Te la dio Dios así, auténtica, única. Por eso tú y yo debemos permanecer en nuestra identidad. Así como cuando alguien, hoy en día cada vez más se hace común que alguien suplante la identidad de otro, ¿cierto? Y aparece gente por allá haciendo créditos en los bancos a nombre de una persona, o le cogen por allá y se presentan para hacer negocios o cosas fraudulentas con la identidad de otra persona. Pero una de las maneras que tienen de detectar al que está engañando es pedirle su huella de identidad, porque esa huella de identidad no va a mentir, es o no es, ¿cierto? No como medio es, como que medio es, no, o es o no es. Por eso tú y yo tenemos una identidad, somos hijos de Dios y debemos permanecer en esa identidad, porque el rasgo más importante de tu identidad y mi identidad es que puedo decir: yo soy un hijo de Dios. Amén. Bueno, gloria a Dios en primer lugar. En segundo lugar, necesitamos para permanecer una conexión permanente. Una conexión permanente. Si tú lees allí Juan capítulo 15 versículos 3 y 4, capítulo 15 versículos 3 y 4 dice: y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén. Entonces necesitamos una conexión permanente, y esa conexión permanente tiene que ser con el Señor, con Jesús. Estamos en la época de las comunicaciones, ¿cierto? Estamos en la época de las comunicaciones. El Señor, por pura gracia, me permitió graduarme como ingeniero en electrónica y telecomunicaciones. Hace ya más de 20 años que no ejerzo, pero algo triste es que en la época de las telecomunicaciones hay crisis en la comunicación de la familia. Nos podemos comunicar fácilmente, puedo coger mi teléfono y comunicarme con América o con Australia. Hay un par de jovencitos que se fueron a Australia de la iglesia. Y puedo levantar el teléfono y comunicarme con cualquier lado del mundo. Pero a veces la comunicación con el cónyuge está en ceros. O a veces la comunicación de los papás con los hijos está en ceros. Porque hay crisis de comunicación, hay crisis de conexión familiar. Y más grave aún, en la época de las telecomunicaciones, donde todos entendemos el valor de la comunicación, hay una crisis de comunicación con el Dios de los cielos y de la tierra. Mucha gente está desconectada de Dios. O mucha gente quiere conectarse a Dios, con Dios, por ratico solamente. Eso es muy grave. Si es grave la falta de comunicación en la familia, es mucho más grave la falta de comunicación con Dios.
Porque de la comunicación y de la conexión con Dios depende tu familia, depende tu trabajo, depende tu salud, tu vida, tu futuro, todo. Todo depende de tu conexión con Dios. O sea, y no exagero, podría sonar exagerado, pero no exagero. Todo en la vida depende del grado de conexión que tú tengas con Dios, con la vid. Hay crisis de conexiones. Los niños tú los ves reconectados al celular. Los ves allí, oye. No sé, veo en las redes niños niños, estamos hablando de 1 o 2 añitos que ya les quitan el teléfono y hacen el berrinche de la vida, se tiran al piso y no sé qué más. Porque les quitaron esa conexión con esa virtualidad y con esas cosas. Insisto que nosotros deberíamos ser conscientes en la era de las comunicaciones que lo más importante es estar conectados con Dios. Yo recuerdo hace muchos años que un pastor nos dio una prédica y que él hablaba de que para algunos de nosotros tomamos a Dios como bombero. Decía, muchos tienen al Dios bombero. ¿Cuándo usted llama a un bombero? Es que, hola bombero, llamé para saber cómo estás. ¿Cierto? ¿Cómo va tu vida? No. ¿Cuándo llama uno a un bombero? Cuando hay un incendio. ¿Cierto? Una vez se nos incendió un carro dentro del parqueadero de la casa y se llenó de humo la casa y nosotros salimos como locos corriendo y bueno, tocó llamar a los bomberos. La única vez que llamaba a un bombero, cuando hay un incendio. Pero apagado el incendio, ¿cuándo se vuelve a llamar a un bombero? Nunca, o a menos que haya otro incendio. Y a veces tenemos a Dios así, o sea, como el Dios bombero. O sea, cuando yo estoy en problema, cuando yo siento que todo se está acabando, se está consumiendo, ahí llamo a Dios. Pero no debemos ser así. O sea, la conexión con Dios no puede ser cuando solamente hay un problema. Con Dios hay que conectarse todos los días. Dígale que está a su lado, hay que conectarse con Dios todos los días. Hay que vivir conectados, ¿cierto? La vid y el pámpano, ¿cómo tienen que estar? Conectadísimos. La vid y el pámpano tienen que estar conectadísimos. Tiene que haber una conexión permanente, ¿cierto? Una conexión permanente. Ahora, esa conexión permanente con Cristo es con su palabra, ¿cierto? Con su palabra. En Juan 8:31 dice que hay que permanecer en su palabra para ser verdaderamente sus discípulos. Esa es una verdad que siempre me desafía mucho, ¿no? Hay que permanecer en su palabra para ser verdaderamente sus discípulos, dice Juan capítulo 8, versículo 31. O en Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me ama, guarden mis mandamientos. Esa es la conexión con Dios, una conexión de amor, ¿cierto? Hoy en día, pues, tenemos que conectarnos muy bien con la palabra de Dios, porque hoy en día hay muchas falsas doctrinas, hay muchas cosas equivocadas. Mucho mal le está haciendo a la iglesia de Jesucristo la doctrina de la prosperidad, donde se proclama, bueno, todo cristiano tiene que ser multimillonario, si usted es cristiano no se puede enfermar, si usted es cristiano tiene que tener, mejor dicho, carros finos, avión privado y todo eso. Y eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Así es. En la iglesia se piden los diezmos y ofrendas porque hay gastos, ¿cierto? Este lugar hay que pagar arrendo. Pues sería muy chévere para un pastor ir, vea, necesito este lugar para hacer el culto. Ah, sí, vaya, pastor, gratis. ¿Cierto? Sería chéverísimo, pero no es así, tenemos que pagar esas cosas. Y pues para eso se usan los recursos, ¿cierto? Es lo que ha dicho la palabra del Señor. Entonces necesitamos conectarnos. En 2 Tesalonicenses 2:15 dice que hay que cuidarse, no caer en falsas doctrinas. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 1 dice que no caigamos en otro evangelio. Los Gálatas habían empezado a creer, pero rápidamente se torcieron.
Se torcieron de la doctrina, de la enseñanza, y el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: estoy aterrado de que tan pronto ustedes se hayan ido siguiendo otro evangelio de engaños, de mentiras, de gente que realmente no amaba a Jesús. También dice la palabra, por ejemplo, en Primera de Timoteo 4:1 habla de doctrinas de demonios. Eso es grave. A muchos no les gusta que se hable de demonios, pero los demonios son reales. El diablo existe. Y los demonios existen. Y existen no solamente el mal que hacen los demonios, sino las enseñanzas que hacen los demonios. O sea, a veces a las personas les parece que, bueno, los cristianos somos exagerados, pero la Biblia habla de doctrinas de demonios. Las doctrinas de demonios. Y todo lo que el mundo está enseñando sobre la sexualidad de la gente, claramente es una doctrina de demonios. Todo lo que se está enseñando sobre el aborto, claramente es una doctrina de demonios. Ni siquiera sumando todas las guerras de la humanidad, se llega a tantos muertos como muertos hay en el aborto. Escucha bien eso. Murió mucha gente en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, por millones. Pero eso no es comparable a la cantidad de muertes por aborto en el mundo entero. Entonces necesitamos mirar que hay que permanecer cuidando de todo eso. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y la doctrina, porque hay que permanecer conectado con Cristo, con su palabra, pero esa es la sana doctrina. Es la sana doctrina que hay que buscar, porque hay muchas cosas. Ahora, yo siempre le digo a la iglesia en Cali que en internet hay miles de buenos predicadores, amada iglesia, y les doy este consejo. En internet hay miles de buenos predicadores, pero en internet hay millones de falsos predicadores. Tengan cuidado con eso, porque no dejen que Google sea su guía espiritual. Voy a buscar una prédica del amor. Google, dime a quién escucho. No haga eso. Pídele a alguien, al pastor o a un líder de la iglesia: mira, quiero escuchar un predicador, quiero un predicador que enseñe tal tema. Pida consejo. O sea, eso es como cuando uno va a un restaurante, uno pide: ve, ¿has ido a ese restaurante? Malo. Uy, no quiero ir por allá. Pero alguien le dice: no, mira, fui a ese restaurante, es riquísimo, te lo recomiendo. Voy allá. Espiritualmente pasan cosas parecidas. O sea, en todo esto del internet hay que tener sumo cuidado, porque hay mucha gente buscando que usted se conecte con falsos maestros. Tenga cuidado con eso. No se conecte con falsos maestros. Hay muchos buenos maestros, muchos buenos predicadores, pero hay que saber quiénes son. Hay que saber quiénes son. ¿Y cómo sabemos quiénes son? Pues hay que preguntarle a alguien que lo conozca, ¿cierto? O si le mandan un enlace, no lo abra de una vez. A ver, voy a escuchar que me mandaron este predicador. No, pregunte primero: ¿quién es ese predicador? ¿Tiene sana doctrina? ¿Está conectado realmente con el Señor, con su palabra, o va a enseñar cosas raras, o cosas torcidas, o cosas que me van a contaminar espiritualmente? Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que permanecer también en el amor, ¿cierto? Permanecer, esa conexión permanente es vivir conectados permanentemente con el amor. Recuerde que Apocalipsis, por ejemplo, habla del problema de la iglesia de Éfeso, que habían dejado su primer amor. O sea que nos conectamos con el amor de Cristo, pero hay un peligro de desconectarse de ese amor. En la iglesia de Éfeso le había pasado eso. O sea, dejaron el amor por Cristo. Y eso puede pasar. A veces uno escucha a las personas que podemos decir: no, me estoy enfriando, ¿cierto? Pero hay que buscar que no pase eso en nuestras vidas. En Mateo 24:12 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice la palabra. Es que
que hay que tener allí siempre la oración pidiéndole a Dios. En 1 Corintios 13:13 dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. O sea, más que la fe, el amor. Más que la esperanza, el amor. Más que que lo que dice allí la fe, la esperanza y el amor, el mayor de ellos es el amor. Entonces hay que mantener vinculado en el amor de Cristo. El amor es supremamente importante. La Biblia dice que el amor es el vínculo perfecto. Hablando de conexiones, la Biblia dice que el amor es el vínculo perfecto. O sea, no hay vínculo mejor que el amor. Por eso ame sinceramente a Dios en primer lugar. Ámese usted también. Uno tiene que tener un amor propio, no egoísta, no narcisista, no egocentrista, no idolatrarse uno mismo, como mucha doctrina anda hoy, ¿cierto? Usted es Dios, usted por encima, usted no ceda ante nadie, usted primero, usted segundo, usted tercero. Esa egolatría que se maneja a veces en el mundo. Pero la Biblia sí dice, amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. O sea, hay un amor de Dios para uno mismo normal, que es necesario. Porque si uno no se ama a mí mismo, no va a ser capaz de amar a otras personas. Si usted no se ama a sí mismo, tal vez no va a amar a su cónyuge, o tal vez no va a amar a sus hijos, o tal vez no va a amar a sus amigos como Dios quiere. Entonces hay amor a Dios, hay amor a uno mismo en Dios, en los límites de Dios, y hay amor al prójimo, y ese amor es el vínculo perfecto. Ahora, es hermoso, es delicioso vivir en un ambiente de amor, ¿cierto? O sea, si alguien llega a la casa y son peleas y gritos y insultos y todo ese tipo de cosas, pues a veces la gente no quiere llegar a la casa. O sea, en las consejerías a veces hay personas que me dicen, pastor, hay hombres que me dicen, pastor, yo no quiero llegar a mi casa, porque allá mi esposa me está esperando para cantaletearme, para decirme, para esto. Yo no quiero llegar a mi casa. O hay mujeres que también me dicen, pastor, yo no quiero llegar a mi casa, porque mi esposo me trata mal, mi esposo me insulta, mi esposo abusa de mí, mi esposo. Pero si usted mantiene esto, si usted se mantiene conectado con el Señor, con la palabra de Dios y con el amor, que es el vínculo perfecto, usted va a querer llegar a su casa. Usted no va a querer salir de su casa. Usted va a querer compartir con su esposa, con sus hijos. Los hijos van a querer compartir con los padres, ¿cierto? Porque va a ser delicioso. El mejor ambiente es el ambiente del amor de Dios en las relaciones. O si usted puede llegar más allá, que en su trabajo usted pueda transmitir en su trabajo el amor de Dios, pues hay trabajos donde es casi que un infierno llegar a trabajar. Donde hay gente déspota, donde hay gente egoísta, donde hay gente que trata mal. Pero hay ambientes laborales donde está el amor de Dios y es muy agradable llegar a trabajar. Donde usted encuentra que hay alegría, donde usted encuentra que hay buena comunicación, donde hay colaboración, donde se cooperan los unos con los otros, porque el amor de Dios hace posible todas esas cosas. Entonces hay que conectarse con el amor de Dios y con todo eso que el Señor quiere para nuestras vidas. Entonces estamos en la era de las comunicaciones. Estamos en la era de que lo primero cuando llegamos a una casa es... ¿Qué es? ¿Cuál es la clave del Wi-Fi? ¿Sí o no? Los jóvenes llegan más desesperados que uno. Ay, papá, decirle al dueño de la casa que me diga la clave del Wi-Fi. ¿Por qué? Porque quiere estar ¿cómo? Conectado. Quiere estar conectado. Entonces, hermanos, así como queremos estar conectados del Wi-Fi, así como nadie quiere vivir sin Wi-Fi, así como nadie quiere vivir sin datos, o sea, yo creo que para los jóvenes hoy en día una de las cosas más terribles que le puede pasar es quedarse sin minutos o quedarse sin datos, o que le quiten el celular hoy. Terrible. Pero
Lo que Dios quiere es que usted y yo mantengamos conectados con el Señor. Hay que conectarse con el Señor. La conexión más importante es con el Señor. Conéctate con el Señor cada día, con la oración. Estudia la palabra, medita la palabra, aplícala a tu vida, obedece la palabra. Es muy importante el devocional que uno saca, no sé, media hora, una hora, no sé, cada uno como quiera sacar su tiempo, pero ese tiempo devocional es muy importante, pero es muy importante lo que dice el apóstol Pablo, orando en todo tiempo, es decir, conexión total con Dios todo el tiempo. O sea, que si usted va en la calle, ve algo, pasa algo, Señor, mira esto que está pasando, Señor, ayúdame, Señor, veo un peligro por acá, ayúdame, Señor. Que llegue usted al trabajo y conexión total, Señor, mira mi trabajo, te encomiendo mi trabajo, mira mi trabajo, Señor, mira, estoy teniendo este problema en el trabajo, ayúdame, guíame, conexión total, siempre con Él, Señor, amén. Tercer lugar, necesitamos dar testimonio permanente, testimonio permanente. En el versículo 7 que leímos dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Cuando la palabra de Dios permanece en nosotros, empezamos a dar testimonio. Ahora, mencionaría algunos aspectos importantes. Número 1, el testimonio tiene que ver con un testimonio permanente de vida de santidad. O sea, el Hijo de Dios, la identidad de Hijo de Dios es una identidad de santos. Santo no significa perfecto, santo significa apartado para un propósito de Dios. Entonces los santos nos equivocamos, sí. La idea es que maduremos y cada vez nos equivoquemos menos, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Pero la idea es ir creciendo, ¿no? La idea no es, no, yo soy así, pues así me voy a quedar y así soy hace 20 años y... ¿cierto? No, llevo 30 años en la iglesia y soy igualito a como entré. Uy, terrible. Terrible que seamos iguales. Tenemos que crecer, madurar, avanzar, ¿cierto? Entonces, el testimonio de santidad es muy importante, ¿verdad? Santidad es un proceso. Es un proceso que dura toda la vida. Siempre debo estar en proceso de santificación. O sea, es imposible que uno diga, ya me las sé todas, ya yo no me equivoco en nada, yo soy papá perfecto, esposo perfecto, hijo perfecto, ciudadano perfecto, trabajador perfecto, ya no tengo nada que aprender, ya todo me lo sé. No, es imposible. Todos tenemos que aprender, y aprender es santificarse también. Aprender lo bueno es santificarse. Ahora, ¿qué es santidad? Santidad es obedecer a Cristo. Santidad es obedecer al Señor. Pecado es obedecer a otro Señor, entre comillas. Santidad es obedecer a Cristo el Señor. Pecado es obedecer a otro Señor, entre comillas, con S minúscula. Porque cuando uno es santo, uno obedece al Señor, está en santidad. O sea, es imposible obedecer al Señor y decir que me equivoqué. No, si tú obedeces a Dios, si yo obedezco a Dios, estamos en santidad. Ahora, si yo obedezco a otro Señor con S minúscula, me meto en pecado. Entonces, en el mundo hay muchos otros señores, o sea, muchos otros dioses. O sea, eso que está presente en la mitología griega o en la mitología romana, que Dios de no sé qué, Dios no sé qué, Dios no sé qué, Dios no sé qué. Es que eso es precisamente, la gente adoraba a un Dios y hacía lo que ese Dios quería. O sea, eran devotos de ese Dios y hacían lo que ese Dios quería. Entonces había Dios para todo. Había dioses de la prostitución. ¿Y qué hacían sus seguidores? Prostituirse. Y había un Dios para cada pecado, había un Dios. Y la gente que lo seguía, ¿qué hacía? Practicar lo que ese Dios promulgaba. Pero cuando tú sigues al Señor, pues vas a hacer lo que el Señor dice que hay que hacer. Ahora, mira que en Gálatas capítulo 5, por favor, pues para yo no inventarme pecados, ¿cierto? Sino que pues hablar lo que dice la palabra.
En Gálatas 5 pues está una de las listas de pecados más completa de la palabra. No están todos, pero es una lista muy completa. Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Gálatas 5, 19 dice la palabra: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cierto? Cuando yo leí esta lista, yo fui confrontado en cosas. Yo dije, ay, esto es más serio de lo que yo creía. Me di cuenta que yo pensaba que algunas cosas no eran tan pecado, pero me di cuenta que Dios le decía eso pecado, y tuve que empezar ahí, y sigo luchando contra todas esas cosas, porque sé que todas esas cosas son pecado y nada de eso quiere Dios. Y dice ahí que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo dije, oh, esto es grave. Esto es grave, porque no estamos hablando de que me voy a perder el fin de semana. Está hablando la Biblia que no entraré en el reino de los cielos si caigo en esas cosas sin querer salir de ellas. Entonces, eso es lo que la Biblia dice ahí como pecado. Entonces, necesito un testimonio de santidad. Ahora, mira, la Biblia dice, Primera de Tesalonicenses 4:3, dice, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Eso es poderoso. La voluntad de Dios es nuestra santificación. O sea, ¿qué quiere Dios de ti y de mí? Que seamos santos, que nos santifiquemos todos los días, que cada día aprendamos algo más. La voluntad de Dios es nuestra santificación. No es la voluntad del pastor, no es la voluntad de la iglesia, no es la voluntad del que te invitó, no. La voluntad de Dios es nuestra santificación. O sea que tenemos tres opciones: o somos santos, o somos santos, o somos santos. Usted decide, ¿cierto? Pero no hay otra opción para los hijos de Dios: santificación. Ahora, eso es una lucha. Ahora, nadie dice, ser santo es lo más fácil. No, si ser santo fuera lo más fácil, las iglesias estarían a reventar. Pero no, o sea, los conciertos mundanos están llenos, las iglesias no, porque ser santo no es lo más fácil. Y aún siendo cristiano no es fácil ser santo, pero hay que luchar, hay que permanecer. Hay que permanecer en el testimonio de santidad. En segundo lugar, debemos dar testimonio. Bueno, permanecer en obediencia. Quisiera destacar esto antes de que me olvide. Permanecer en obediencia es muy importante, y hay tres cosas que deben inspirarme a la obediencia. Porque uno puede obedecer porque lo obligan, o porque se siente obligado, porque se siente presionado, pero esa no es la idea de Dios, jamás. Jamás, jamás. La obediencia tiene que ser algo voluntario. O sea, todos los que están aquí tenemos que decidir obedecer a Dios voluntariamente. O sea, no es que la esposa apoya al esposo, pues obedécele a Dios, vea, deje eso y no. O el papá al hijo, vea, hijo, no haga eso, que no. No, voluntario. Voluntario. Ahora, tres cosas que nos inspiran, que yo les llamo las 3A de la obediencia. Las 3A de la obediencia. Número 1, obedecemos por amor. O sea, es que cuando uno ama a Dios, obedecer es otra cosa. O sea, obedecemos a Dios porque lo amamos. Amamos. ¿Cierto? Cuando uno está de novio, uno hace cualquier cosa por la novia, ¿cierto? Uno va, uno madruga, uno trasnocha, uno se consigue plata para darle el mejor regalo. ¿Por qué? ¿Quién lo obliga? No, antes los papás tienen que, vea, no mantenga metido allá. Mi papá, Camilo y Carlota mantenían allá, vea, no me meta allá donde su novia tanto, va a aburrir a los suegros usted, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa es sin amor y otra cosa es obedecer por amor. Obedecemos, segunda A, obedecemos por agradecimiento. ¿Cómo no agradecerle a Dios
todo lo que ha hecho por mí. Así es. ¿Cómo no agradecerle? Me ha dado la vida, la salud, la familia, la esposa, trabajo, un llamado, un privilegio de servirle por su infinita misericordia y gracia, algo que no merecía. O sea, yo estoy aquí por la misericordia de Dios, porque yo como ateo jamás planeé que mi vida iba a ser predicar la palabra de Dios. O sea, yo tengo que darle toda la gloria a Dios porque yo jamás planeé esto, jamás llegué ni siquiera a soñar que yo iba a estar una vez en Londres predicando la palabra de Dios, porque era un ateo. O sea, que lo que yo hago ahora tengo que decirle es por Dios, por gracia de Dios. Y por eso, ¿cómo no agradecerle a Dios? Entonces, cuando uno mira a Dios y dice, Dios, me has dado aquí, acá, todo me lo has dado, ¿cómo no agradecerte? ¿Cómo no obedecerte con gratitud? ¿Cierto? Por pura gratitud a Él. Y en tercer lugar, la tercera de la obediencia es la por adoración. Obedecemos a Dios por adoración. Porque yo entiendo que todo lo que yo haga es un acto de adoración. Que adorar a Dios no solamente es cuando le cantamos las alabanzas. Gloria a Dios por el tiempo hermoso de la alabanza, con cánticos y con danzas y con todo lo que querramos. Bendito sea el Señor por eso. Amo la adoración, amo los cánticos. Pero también me propongo adorar a Dios con mi estilo de vida. Mi trabajo tiene que ser adoración para Dios. Cuando yo trabajo, cuando yo estoy haciendo esto, yo sé que estoy adorando a Dios con esto. Si tú trabajas allá, cuando estudias, tu estudio debe ser adoración al Señor. Cuando vas por la calle tienes que decir, Señor, debe notarse que yo estoy por aquí y que alguien está aquí adorando al Señor. Cuando vas a un restaurante y vas a comer y oras por los alimentos, allí estás dándole la gloria al Señor. De decir, Señor, tú mereces la gloria en todo lugar. Entonces obedecemos a Dios y nuestro testimonio de santidad es obediencia, pero esa obediencia tiene que estar inspirada por amor, por agradecimiento y por adoración al Dios que tú conoces en tu corazón y que te da todas las cosas y que tiene planes maravillosos contigo. Y el testimonio también permanente tiene que ver con, como también mencionaba ahora el pastor, en Mateo 28, 19 y 20, el testimonio de hablar a otros de Jesús, ¿cierto? Es un mandato del Señor, se llama la Gran Comisión. Mateo 28, 18, 19, allí 20, que habla de que debemos ir a ser discípulos. Recuerde, ¿cuál es el mandamiento más cortico de la palabra? 2 letras, id, ¿cierto? El mandamiento más cortico de la Biblia, 2 letras, id. Y aquí hay que ir a predicar la palabra de Dios, a contarles a otros lo que nosotros hemos recibido de Jesús, hemos visto de Jesús, hemos aprendido de Jesús. Debemos ir, debemos dar testimonio de eso y debemos permanecer en eso. Porque cuando nosotros, pues los cristianos hablamos de Jesús, no es porque queramos incomodar a la gente o queramos como hacerle pasar un mal rato a las personas, sino que es porque sabemos que lo mejor que nos puede pasar a un ser humano es tener a Cristo en el corazón, y por eso hablamos de Jesús, porque sabemos también que el destino sin Cristo es terrible. Y es lo mismo, o sea, si yo supiera que una persona va hacia un desfiladero, pues ¿qué haría? Advertirle, decirle, mira, no es por allá, cuidado, eso es un abismo, te vas a caer, te vas a matar, no lo hagas. Y es lo mismo que pasa espiritualmente, o sea, nosotros espiritualmente vemos ese desfiladero espiritual hacia el que va la gente. Lo vemos literalmente. Cuando oramos sentimos ese desfiladero espiritual hacia donde la gente va, entendiendo, creyendo que va para el cielo, creyendo que todos vamos para el cielo, y no saben que eso es un engaño y que es un desfiladero allá, que la Biblia dice que es camino de muerte. Por eso cuando nosotros compartimos y testificamos de Jesús, lo hacemos con esa pasión, con ese amor de decirle a la persona, mira, no queremos que caigas allá, no queremos que ese sea tu fin, queremos que tu fin sea el reino de los cielos. Por eso es que testificamos por amor a las personas, y debemos hacerlo siempre porque Dios lo quiere para las personas. Ahora, recuerda,
Hay que testificar porque Dios anda buscando 3 tipos de personas. Dios anda buscando 3 tipos de personas. Número 1, Dios anda buscando pecadores para el arrepentimiento. La Biblia lo dice. En el Evangelio según San Lucas hay varias parábolas de la moneda perdida, la oveja perdida, del hijo perdido. O sea, porque todo está enseñando el Señor ahí. Dios anda buscando a los perdidos. ¿Para qué? Para que se arrepientan. Entonces es claro en la Biblia que Dios anda buscando perdidos. Es claro que la Biblia dice, no me amaron ustedes a mí primero, nos dice el Señor. No, nosotros no amamos primero a Dios. Dice que Él nos amó primero. No encontramos nosotros al Señor. Él nos encontró primero. Yo no andaba buscando a Dios. Dios me encontró a mí. Yo no estaba interesado en Dios, no conocía a Dios. Dios me encontró a mí. Así como los ha encontrado a cada uno de ustedes. Uno dice, no, yo busqué a Dios, yo fui a la iglesia. Pero ese venir de uno a la iglesia es porque Dios lo anda buscando hace rato. Dígale que está solo, Dios lo anda buscando hace rato, pero rato de los ratos. ¿Cierto? Porque Dios anda buscando a los pecadores. En segundo lugar, Dios anda buscando intercesores, dice la palabra. Y busqué quien hiciera vallado, y busqué quien se parara en la brecha. La brecha, esas fisuras que se hacen en las paredes, ¿cierto? En los muros se hacen fisuras. Y en la antigüedad, cuando un ejército llegaba contra una ciudad amurallada, ¿saben qué era lo primero que hacían? Darle la vuelta a la ciudad, ¿para qué? Para ver dónde habían brechas. Y donde estaba la brecha en la muralla, ahí empezaban a... ¿Por qué? Porque ahí en la brecha es donde más fácil se puede hacer el roto para entrar. Es el punto más débil, la brecha. Y el Señor dice, y busqué quien hiciera vallado, quien se pusiera en la brecha, y no lo hallé. Porque Dios anda buscando intercesores. O sea que todos tenemos que interceder, es decir, orar, clamar por las necesidades, no solamente personales. Hay que orar por lo personal, claro que sí, pero hay que orar por las necesidades de otras personas, de las familias, por las necesidades de todo tipo, de sanidad, laborales, económicas, familiares. Hay que orar, 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 orar. Porque el enemigo, ¿dónde está atacando? En la brecha. En la brecha. Entonces, ¿qué hacían? Cuando una ciudad sabía que su muralla tenía una brecha, ¿qué hacían? Amontonaban allí más soldados. Porque sabían que el enemigo iba a atacar allí. El enemigo está atacando a nuestros niños. Hay que orar mucho por los niños. Hay que orar mucho por los niños. El enemigo está atacando mucho la identidad de nuestros niños. No solo la identidad sexual, toda la identidad de nuestros niños. Hay que orar mucho por ellos. Hay que hablar mucho con ellos. Hay que enseñarles mucho a ellos. Nosotros tenemos que enseñarles a ellos antes que venga la gente del mundo a enseñarles. Porque Dios anda buscando intercesores. En tercer lugar, Dios anda buscando adoradores. Dice la palabra en Juan capítulo 4, cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana, dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios está buscando adoradores. Dios está buscando pecadores para el arrepentimiento. Dios está buscando intercesores para que oren por otros, por muchas necesidades. Y Dios está buscando adoradores. Entonces necesitamos, hermanos, eso. Necesitamos tener en ese testimonio de vida, necesitamos tener visión de eternidad. O sea, yo tengo que vivir la vida, pero pensando en la eternidad. Así es. Yo le llamo eso visión de eternidad. O sea, yo estoy aquí, pero mi sueño no está aquí. O sea, tengo anhelos aquí en la tierra, claro. Yo anhelo, tengo cosas, tengo metas en muchos aspectos. Y está bien, qué bueno que los jóvenes tengan sueños,
que quieran capacitarse, que quieran estudiar, que quieran trabajos o que quieran buenos trabajos, qué bueno que quieran prosperar económicamente. Bueno, gloria a Dios, si eso se hace a la manera de Dios está muy bien, pero hay que pensar más allá, hay que tener visión, eternidad. La vida no es solamente aquí en la tierra. Cuando yo era ateo pensaba solo en la tierra y pensaba, bueno, pues mi sueño es graduarme, tener plata y comer bien, vestir bien, tener lujos o casas o cosas de ese tipo y ya. Pero eso no tenía visión de eternidad. Visión de eternidad es saber, bueno, Dios quiere que vivamos bien en la tierra, sí, pero lo más importante es saber que vamos a llegar al reino de los cielos y debo prepararme para el reino de los cielos. Cuando Jesús está diciendo que no nos hagamos tesoros acá en la tierra, sino en el cielo, está hablando de visión de eternidad. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Vamos a llegar al cielo. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Necesitamos esa visión de eternidad. Así que tenemos que ser como el diamante. Nuestro testimonio tiene que ser como el diamante. Yo sé que a las mujeres les gusta el diamante. Bueno, en general, ¿no? Les gustan los diamantes. Solo hay un problema, ¿cierto? Que los diamantes son muy costosos. No, un diamantico así no vale, no, 5 millones. ¿Cómo así? Pero el diamante es algo que nos muestra que siempre donde está tiene su brillo, ¿cierto? Los diamantes son costosos por su brillo y por su dureza, por su estabilidad. Y usted y yo estamos llamados a ser como diamantes, o sea, a ser los mismos en todo lugar. El diamante no es, aquí es diamante y mañana va a ser rubí, o pasado mañana esmeralda, no, es diamante todo el tiempo. Y la permanencia en el Señor, la permanencia en ese testimonio es que seamos como esos diamantes. En cuarto lugar, para terminar, debemos dar fruto permanentemente. Allí la palabra habla de fruto. Si tú miras allí en Juan capítulo 15, si buscas el verbo permanecer allí, aparece 11 veces en esa porción. 11 veces. La palabra Padre, porque Jesús vino a traer la revelación del Padre, que Dios es Padre. Eso es muy importante para nosotros, que Dios sea nuestro Padre, y que aunque nuestro Padre y nuestra Madre nos dejaran con todo, el Señor nos recogerá. La paternidad de Dios es supremamente importante para nosotros, y ahí Jesús habló del Padre en 6 oportunidades en esa porción tan pequeña. 6 oportunidades está hablando del Padre, y en 8 oportunidades está hablando del fruto. En 8 oportunidades Jesús menciona el fruto, que Dios quiere que usted y yo estemos dando fruto permanentemente. Es parte de nuestra vida espiritual. Ahora, el fruto tiene que ver con el amor, ya lo hemos mencionado, hay que ser conocidos por el amor. Mira que la Biblia dice, por ejemplo, en Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. O sea que el amor es una marca de todo creyente, es una marca de todo hijo de Dios. Todos debemos ser conocidos por el amor. No es fácil, pero es una tarea, es una lucha, es un ejercicio permanente que tenemos que estar haciendo, que nos conozcan por el amor. Porque a veces nos conocen por otras cosas, ¿cierto? A veces dicen, ay, ahí viene Julana, ay, la chismosa. Ahí viene Julano, ay, ese no paga, no le vas a prestar porque no paga. Es el malapaga. Y podemos ser conocidos por muchas cosas, pero la Biblia dice que Jesús quiere que usted y yo seamos conocidos por el amor. Entonces, el fruto del amor es muy importante, y eso va de acuerdo a Gálatas 5:22 y 23, también donde habla del fruto del Espíritu Santo. Decir que dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y la idea de fruto, cuando la Biblia habla del fruto del Espíritu, la idea de fruto es que si usted cuida el árbol, si usted abona el terreno, si usted riega el árbol, si usted poda el árbol, si usted le quita los bichos al árbol, si usted arranca las malezas que tratan de crecer siempre alrededor del árbol, si usted cuida todo eso,
¿qué va a pasar con el fruto? El fruto va a ser mejor. El fruto va a ser en mayor cantidad. Eso es muy importante con el fruto del Espíritu. Es algo que hay que cuidar. O sea, eso no es algo que, Señor, oro para que mandes el fruto del Espíritu de mi vida. Amén. No. Eso es algo que hay que trabajar. Eso es algo que hay que cuidar. Cuidar las palabras, cuidar los pensamientos, cuidar mis acciones, cuidar aún donde voy, cuidar tantas cosas. Entonces, cuando tú cuidas tu vida espiritual, tu fruto va a aumentarse. Y esa es la idea del fruto. Ahora, una vez hice un ejercicio y es que si usted cultiva un grano de maíz, usted siembra un grano de maíz, una planta de maíz puede dar más o menos unas 5 mazorcas. Y cada mazorca más o menos puede tener en promedio 200 granos. O sea que de un granito, ¿cuántos salieron? 1000. Un grano producir 1000 granos, eso es una cosa maravillosa. Solo Dios. Eso es maravilloso. Que de un fruto salgan 1000 frutos. Eso es algo maravilloso. Y esa es también la idea del fruto del Espíritu Santo. O sea, no que el fruto del Espíritu Santo en tu vida va a ser poquito, no, sino que lo que Dios quiere es que sea mucho, que sea abundante, que tú tengas mucho amor, mucha paz, mucho gozo, mucha templanza, mucho dominio propio. Todo ese fruto del Espíritu que habla Gálatas 5 se dé abundantemente en tu vida. Entonces, allí está ese fruto y está la promesa que da Dios allí en su palabra cuando dice: y si ustedes permanecen en mí, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Ahora, el que anda en Cristo, sabe pedir. El que camina en Cristo, el que permanece en Cristo, sabe pedir. O sea, el que permanece en Cristo no va a estar pidiendo: Señor, yo quiero un jet privado. Que mi jet privado sea el más grande de todo el mundo. No. Seguro que no. ¿Cierto? Porque el que anda en Cristo sabe pedir. Y no pide para esos excesos, para cosas presuntuosas, para cosas orgullosas, para cosas... No pide para eso. Ahora, cuando Dios necesita que tú hagas una obra y necesita mucha plata, yo estoy seguro que Dios te va a dar toda la plata que necesites. O sea, si Dios te dijera: usted va a darle almuerzo a todos los que necesitan almuerzo en Europa, y Dios lo manda a hacer eso, yo estoy seguro que Dios te va a dar todo el recurso que necesitas para hacer eso. Pero porque Dios te mandó a hacer eso. Pero si uno le dice: Señor, yo quiero el mejor jet privado del mundo, yo creo que pues Dios no le va a responder eso. A menos que Dios necesitara ese jet privado. ¿Pero para qué? Señor, para salir en todos los periódicos del mundo que yo el cristiano, tengo el mejor jet privado de todo el mundo. No, pues, eso es pura vanagloria. Pero Dios siempre nos dará. Yo estoy seguro que el recurso que uno necesita en la iglesia de Cristo o en tu familia, lo que Dios tiene planeado para ti, Dios te lo va a dar. Y si lo que Dios tiene planeado en tu vida, porque ve tu fidelidad muy grande, de seguro que Dios te dará todo lo que necesitas. Porque Él es fiel para eso. Porque dice allí la palabra: pídame todo lo que quieran y les será hecho. Si eso está conforme al propósito de Dios. Porque el que permanece con Cristo sabe que es lo que quiere Cristo y va a pedir lo que quiere Cristo. No va a pedir lo que quiere su propio corazón, tal vez lleno de egoísmo o de orgullo. Así que, hermanos, el fruto. Dios quiere que tú y yo produzcamos mucho fruto. Produce fruto, produzcamos fruto en todo lugar. Que donde quiera que tú estés, seas conocido como un cristiano que lleva mucho fruto de amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, que eres servicial, que eres amable, que tratas bien a todo el mundo, que saludas, todas esas cosas, desde las pequeñitas hasta las grandes, que te conozcan como un cristiano realmente auténtico, como un verdadero hijo de Dios, y que esa huella digital que Dios te ha dado sea conocida realmente en todo lugar. Amén. Quisiera pedirte que te coloques de pie un momento y oramos.
Oramos para entregarle este tiempo a nuestro Dios. Padre, yo quiero darte muchas gracias a esta hora en comunión con todos los que hay aquí conmigo. Señor, tú eres bueno, eres maravilloso. Y Señor, tú anhelas que cada uno de los que estamos en este lugar y los que están escuchando en la transmisión o personas que tal vez aún van a escuchar la transmisión en diferido, que podamos entender que lo que Dios anhela es que nosotros podamos permanecer en Cristo, permanecer en su palabra, en su amor, que podamos ser fieles, Padre Santo, en esa permanencia ante el Dios de los cielos y de la tierra, Padre. Tú no quieres que te tomemos como ese Dios bombero, Señor. Es más, te pedimos perdón a esta hora, Señor. Perdónanos porque muchas veces te hemos tomado por ratos, Dios. Te hemos tomado por momentos de nuestra vida. A veces te hemos pedido algo y al otro día ya estamos caminando en cosas completamente diferentes. Te hemos pedido un milagro y después ya estamos apartados de ti, Señor. Te hemos pedido una sanidad, te hemos pedido un milagro en alguna situación, tal vez económica, y respondiste y después ya nos olvidamos de ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Te pedimos perdón por todas las cosas que hemos hecho fuera de tu voluntad. Te pedimos perdón por esa desconexión que a veces hemos tenido de ti, Señor. Perdónanos, Señor, por desconectarnos de ti, Señor. Perdónanos por cometer ese error tan grave, Padre, de no hablarte, de no orar, de no buscar tu palabra para saber qué es lo que tú nos quieres decir, cómo te quieres conectar con nosotros. A esta hora te pedimos perdón, Señor. Perdona cada vida, todos los que estamos aquí, Señor, te pedimos perdón. Si no hemos mantenido nuestra identidad, esa identidad que tú nos diste, Señor, nosotros hoy pedimos perdón, Padre. Perdónanos si hemos caminado contigo y luego hemos caminado en otra identidad, manifestando otros principios, manifestando otras cosas. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios. Tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Dios. Tú conoces, Jesús. Tú que dijiste ser la vid verdadera. Tú conoces, Señor, el estado de cada uno de estos pámpanos, el estado de cada uno de estos hijos tuyos. Por eso te pedimos hoy, ministranos, Espíritu Santo. Que venga hoy esa presencia tuya, esa conexión tuya, aún mostrándonos eso que tú quieres que nosotros cambiemos, Señor. Que solo tú sabes, que tal vez solo tú conoces. Esa debilidad nuestra, eso que nos está trayendo problemas, Señor, a nivel personal. Tal vez algún vicio, tal vez alguna conducta inapropiada, tal vez aquello que ofende tu presencia, contrista, entristece tu espíritu, Señor. Examínanos, Espíritu de Dios, a esta hora. Examínanos en aquello que tal vez durante esta predicación el Espíritu Santo nos dijo: mira esto hay que cambiarlo, esto no puede ir más, esto definitivamente te trae problemas. Por eso te pedimos, Espíritu de Dios, muéstranos, háblanos por favor a esta hora. Y muéstranos, Señor, eso que hay que cambiar, y que hoy, cada uno de nosotros pueda hacer un compromiso con el Señor. Estando aquí conectados con el Señor, que podamos hacer un compromiso de cambio con Él. Que podamos decirle: Señor, si tú no quieres esto en mi vida, yo renuncio a eso. Yo cambio eso. Yo voy a luchar con toda la fuerza de mi corazón, de mi alma, con la fuerza del Espíritu, para cambiar eso que está trayendo mal a mi vida, tal vez mal a mi cónyuge, tal vez mal a mis hijos o a mis padres, a mi familia, tal vez a otros familiares. Tal vez esas conductas mías están causando daño en mi lugar de trabajo, en el lugar donde estudio o en mi vecindario. Señor, hoy decido cambiar, hoy decido permanecer en el principio de Dios, en la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a conectarnos todos los días. Que ese sea un principio de vida para todos nosotros, Señor.
Que sea un principio de vida conectarnos diariamente con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que sea un principio de vida, Señor, estar contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Y Señor, atamos todo obstáculo, Señor, toda obra de las tinieblas, todo aquello que ha tratado de enceguecernos, de endurecer el corazón, Padre. A esta hora atamos todas esas cosas y las echamos fuera de nuestro corazón en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda oposición, Señor, toda oposición del enemigo, todo cerrojo, toda cadena que ha tratado de atarnos en el nombre de Jesús. Eso que no nos dejaba ver el reino de los cielos, todas esas cosas las atamos y las echamos fuera en el nombre de Jesús. Declaramos tu libertad, Padre, como te adorábamos hace un rato. Proclamamos la libertad de Cristo en el corazón nuestro. Y Señor, queremos decirte, queremos ser hijos de Dios que dan mucho fruto, Señor. Que dan mucho fruto. Espíritu Santo, ministra tú con tu poder cada vida. Ministra cada vida, Señor, para que cada vida pueda empezar a producir fruto de una manera extraordinaria, como nuestro Dios lo puede hacer. Gracias, Dios, por todo el fruto que hemos producido hasta ahora. Y ahora te pedimos más de ese fruto. Queremos producir abundante, sobreabundantemente, como dice la Biblia misma, que sembraste la palabra y uno dio al 30, al 70 o al 100 por uno, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí podamos producir ese fruto maravilloso, Señor. Que seamos como esos árboles frondosos que todo mundo se quiere acercar, Padre. Que todo mundo se quiera acercar porque tienen buena sombra y porque tienen buen fruto, Señor. Gracias, Dios. Yo sé que todos los que hemos estado aquí hemos tenido la experiencia de ir a un campo y de ver un árbol frondoso y lleno de fruto. Esos árboles que uno anhela acercarse, Señor. Anhela tomar de lo que ese árbol tiene. Señor, yo te pido, te suplico en el nombre de Jesús de Nazaret, que cada uno de nosotros pueda ser como esos árboles frondosos y con fruto abundante. Que esa familia nuestra quiera acercarse a nosotros. Que esos vecinos quieran acercarse a nosotros. Que esos compañeros en el colegio, en la universidad, en el trabajo, quieran acercarse a nosotros. Que en la iglesia misma la gente quiera acercarse a nosotros porque nos ve como árboles frondosos y de fruto abundante, Señor. Pido esto para todos nosotros, Señor. Pido esto para cada uno de los que está aquí hoy, Padre. En el nombre de Jesús, clamo a ti, Señor, que todo lo puedes. Clamo a ti para que tú traigas esos cambios, Señor, y que cada uno de nosotros podamos cuidar nuestra vida, cuidar nuestras palabras, cuidar nuestra mente, cuidar nuestro pensamiento, nuestras acciones, cuidar nuestro trabajo, nuestro estudio, y que seamos esos árboles llenos de fruto. Esos árboles atractivos para todos. Esos árboles donde todos quieran acercarse y tomar de lo que tú nos has dado, Señor. Por eso bendice a la congregación, Padre. Bendice a los pastores, a sus líderes, a sus servidores, a cada persona que se congrega en este lugar. Bendícelos, Señor. Bendícelos, que hasta que Cristo venga y por la eternidad todos puedan permanecer en el camino del Señor. Que podamos seguir viniendo con la misericordia de Dios y siempre podamos ver a todos los hermanos que han permanecido, Señor. Que podamos decir, todos han permanecido y hay muchos más que el Señor ha añadido. Que así sea, Señor. Que así sea la permanencia. Una permanencia con conexión permanente al Señor. Una permanencia con fruto abundante producido para la gloria del Rey de Reyes y el Señor de Señores, nuestro amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén.